Artrología veterinaria de Immanuel Víctor Valdivia Salazar. Para el estudio de la artrología veterinaria tenemos que tener bien en cuenta un concepto muy importante de lo que es en sí la artrología. Tenemos que las articulaciones se pueden definir como la unión que recibe dos huesos entre sí, por lo que tienen un medio de unión y accidentes que se articulan entre sí de cada hueso que está involucrado en aquella articulación. Teniendo en cuenta esa definición, podemos decir que existen diferentes articulaciones. Ahora explicaré las articulaciones sinoviales en lo que corresponde a movimientos. Entonces tenemos que las articulaciones sinoviales tienen diferentes movimientos. Uno de ellos es la flexión, que se encuentra en el codo. Luego la extensión, que es en la articulación femoro-tibio-rotuliana. El movimiento de rotación, la aducción hacia medial y la abducción, que es hacia lateral. La circunducción, la pronación de la cara dorsal hacia arriba, la supinación de la cara palmar hacia arriba y el deslizamiento. Para estudiar artrología tenemos la metodología para la descripción de una articulación, que sería tener el nombre de la articulación, las superficies articulares, el tipo y el género, medios de unión y elementos complementarios, ya sea membrana sinovial o así, y después movimientos. Entonces, dicho esto, tenemos la clasificación de las articulaciones, que se va a clasificar de tres maneras: estructura, función y movimiento. En parte de estructura tenemos a fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Su función de cada una sería sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Luego el movimiento sería nulo, moderado y de amplitud, o bueno, libre en todo caso. Y aquí tenemos un gráfico que resume lo antes dicho, solamente que añade algunas cosas, ya que aquí solamente hablaba de las articulaciones sinoviales, que en sí son las más complejas, pero existen otras. Acá tenemos que en función de la libertad de movimientos tenemos a la sinartrosis, o sea, las fibrosas, las anfiartrosis, o sea, las cartilaginosas, diartrosis sinoviales y sarcoartrosis. Por la sinartrosis tenemos que carecen de movimiento, como les acabo de decir, y son suturas. Son sindesmosis y gónfosis. Dentro de las suturas existe otra subcalificación, que sería la serrata, escamosa, plana y foliada. Todas estas, las que acabo de nombrar, aparecen en su gran mayoría, por no decir todas, en el cráneo. Luego tenemos a la enfiartrosis, que tiene movimiento parcial, o sea, limitado, que sería la sincondrosis y la sínfisis. Y por parte de la diartrosis, o sea, las sinoviales, son totalmente móviles, o sea, son articulaciones libres, totalmente libres. Tenemos a la artrodia, enartrodia, trocoide y gínglimo. De eso último tenemos que el gínglimo se separa en movimientos condilares, trocleares y mixto. Esos son los tipos de articulaciones que tiene la articulación gínglima. Y luego, por la parte de estructura, tenemos a la articulación fibrosa, que en esa articulación los huesos están conectados por un tejido conectivo denso, irregular y rico en fibras de colágeno. Que bueno, aquí se describe a las articulaciones fibrosas, que son las que están en la cabeza, que unen dos huesos que en un principio estuvieron separados o no totalmente unidos. Y luego tenemos a la articulación cartilaginosa. Los huesos están conectados por cartílago. Aquí podemos poner la articulación que tiene las costillas con el esternón. Ahí hay una articulación cartilaginosa. Luego tenemos a la articulación sinovial, que bueno, la más conocida o la más representativa de acá sería la articulación coxofemoral. Entonces acá dice que la articulación sinovial, en este tipo de articulación, los huesos no están unidos directamente. En vez de ello, tienen una cavidad sinovial y están unidas por un denso tejido conectivo y de tipo irregular, que forma la cápsula articular asociada normalmente con los ligamentos. Y bueno, ya teniendo todos esos conceptos, podemos de una vez empezar con el estudio de las articulaciones. Entonces, como primero tenemos a la articulación de la cabeza, que la vamos a separar en ese cuadro en nombres, ubicación, clasificación, subclasificación y movimiento. En la cabeza tenemos 13 articulaciones diferentes. Empezamos por la primera, que es la occipitotemporal.
que está entre el hueso occipital y el temporal. Es una articulación sinartrósica y de sutura escamosa, y su movimiento es nulo. Todas las articulaciones de la cabeza son nulas. Luego tenemos a la interparieto-parietal, que es entre ambos parietales. Luego tenemos a la articulación interparieto-parietal, que es el interior de los parietales. A simple vista no se ve, pero es de tipo sinartrósica y es una sutura escamosa. Después tenemos a la parieto-temporal, que es el hueso parietal con el hueso temporal, también sinartrósica y de sutura escamosa. Luego la interparietal, que esta conecta a ambos parietales de manera sinartrósica con una sutura armónica, que es diferente a la sutura escamosa, pero esta unión es, como su nombre lo dice, armónica. O sea, no es ni serrata ni nada. Es una línea recta que une ambos huesos. Luego tenemos a la interfrontal, que une ambos huesos frontales de manera sinartrósica con una sutura serrata. Y luego la internasal, que une ambos nasales de manera sinartrósica y que tiene una sutura armónica final y una sutura serrata inicial. En algunas especies sí se ve, sobre todo a temprana edad, pero acá lo trataré de graficar para que se pueda ver. También no tiene ningún movimiento, es movimiento nulo. Luego tenemos a la articulación naxomaxilar, que une el hueso maxilar y el nasal. Luego tenemos a la articulación intermaxilar entre ambos maxilares, que es sinartrósica y es unida por una sutura serrata. Luego la maxodental, que une el hueso maxilar y los dientes o las piezas dentarias, que es de articulación sinartrósica y su articulación es gónfosis. No tiene movimiento. Luego tenemos a la vómero esfenoidal, que se ve desde una parte basal del cráneo, que une el hueso esfenoides y el vómer. Es una articulación sinartrósica y de sutura escamosa. Luego tenemos a la articulación interesfenoidal, que une el pre y el posesfenoides de manera sinartrósica y con una sincondrosis. Es de un movimiento nulo también. Luego tenemos a la articulación temporomandibular, que como su nombre lo dice, une el hueso temporal y a la mandíbula. Es de articulación diartrósica y es tipo artrodia y gínglima. Luego tenemos a las articulaciones de la columna, que en primeras tenemos al atlanto occipital, que como su nombre lo dice, une al atlas y al hueso occipital del cráneo. Es de clasificación diartrósica y gínglima. Luego tenemos a la articulación atlanto-oxoidea, que como su nombre lo dice, une al atlas y al axis, que en sí serían la primera y la segunda vértebra cervical. Serían la primera y la segunda vértebra cervical, de tipo diartrósica y trocoidea. Luego tenemos a la intercentral, que sería la tercera vértebra cervical a la primera vértebra torácica. Esta articulación o estas articulaciones serían de tipo diartrósica en artrosis. Luego tenemos a la articulación lumbosacra, que serían entre las vértebras lumbares y las sacras. Esta articulación es una anfiartrosis en artrósica. Luego tenemos a la articulación intersacra, que serían entre las vértebras sacras. Esta es una articulación sinartrósica con una sutura escamosa. Luego tenemos a la articulación sacrocoxigia, que serían las vértebras sacras y coxigias, de tipo diartrósica y que es una artrodia. Y por último tenemos a la articulación intercoxigia, que sería entre las vértebras coxigias y que es una anfiartrosis y tiene un movimiento reducido. Luego tenemos a las articulaciones de las costillas, que como primeras tenemos a la costoventral, que es entre las costillas y las vértebras. Aquí se une una costilla con dos vértebras. Como pueden ver en la imagen, son dos vértebras y una costilla.
Entonces, teniendo eso, se puede clasificar como diartrósica, enartrósica y que tiene un movimiento de abducción y aducción. ¿Por qué abducción y aducción? Al momento de que el animal respira, es cuando esa articulación entra en funcionamiento, haciendo que la caja torácica se expanda y se haga más chica. Luego tenemos a la articulación costoesternal, que unen a las costillas y al esternón. Y esta tiene una clasificación anfiartrósica y tiene un movimiento limitado. Luego tenemos a la articulación costocondral, que es las costillas y el cartílago. Luego tenemos a la articulación costocondral, que une a las costillas y el cartílago, que está antes del esternón. Esa es la articulación anfiartrósica. Y por último tenemos a la articulación que hay entre las esternebras, que sería interesternebral, que bueno, esa articulación no tiene movimiento y une las esternebras y que tiene movimiento nulo y que es anfiartrósica. Luego tenemos a las articulaciones del hueso coxal, que son la articulación sacrocoxal, que une el hueso sacro y el hueso coxal, de que es de clasificación anfiartrósica y no tiene movimiento. Luego tenemos a la articulación coxofemoral, que esta sí es la más representativa de las articulaciones sinoviales y que une al hueso coxal y al hueso fémur. Por parte de esa articulación es la articulación más representativa dentro de las articulaciones sinoviales. Entonces decimos que es una clasificación diartrósica con enartrosis y tiene movimiento circular, o bueno, libre. Luego continuamos con la articulación iloisquiática, que une al ilion y al isquion, que es una sinartrosis con una sutura escamosa. Luego tenemos a la puberoiliaca, que une al pubis y al ilio. Todas estas están en el hueso coxal. Es de clasificación sinartrosis con sutura escamosa. Tampoco tiene movimiento. Luego las articulaciones del miembro anterior, que sería la troncoescapular, que une la escápula con el músculo y que es de clasificación sindesmosis. Luego tenemos a la escápulo humeral, que como su nombre lo dice, une a la escápula y al húmero. Luego tenemos a la húmero radial. Tenemos a la articulación húmero radial, que como les decía, une al húmero y al radio, de tipo diartrósica y es gínglima. Y además tiene un movimiento angular. La húmero cubital, que une al húmero y al cúbito, que es lo que les explicaba. Y esta es la diartrósica trocoide y tiene un movimiento rotacional. Luego tenemos a la articulación radiocubital, que une al radio y al cúbito, es de tipo sinartrósica con una sutura escamosa, no tiene movimiento. Luego tenemos a la articulación radiocarpial, que une al radio y al carpo, que es de tipo diartrósica con articulación gínglima y tiene un movimiento angular. Luego tenemos a la articulación intercarpial, que une la primera y la segunda fila de carpos. Es de tipo sinartrósica y sindesmósica. Luego tenemos a la articulación carpo-metacarpial, que une al carpo y el metacarpo. Es de tipo diartrósica con una articulación artródea y tiene movimiento deslizante. Luego tenemos a la articulación metacarpo-falangiana, que une el metacarpo y la primera falange, de tipo diartrósica con articulación gínglima y con un movimiento angular. Articulación interfalangiana proximal entre la primera y la segunda falange. Esta es una diartrosis gínglima y tiene un movimiento angular. Luego tenemos a la interfalangiana distal, que es entre la segunda y la tercera falange, que es una diartrósica de tipo gínglimo y tiene un movimiento también angular. Luego tenemos a las articulaciones del miembro posterior. Luego tenemos a la articulación femorotibial, que une al fémur y la tibia. Es una articulación diartrósica de tipo gínglima y que tiene un movimiento angular. Luego tenemos a la articulación tibiotarsial, que une la tibia y la primera fila del tarso. Es una articulación diartrósica de tipo gínglima que también es angular. Luego tenemos a la articulación intertarsial, que une los tarsos, en este caso la primera y la segunda fila de los tarsos, que es una articulación sinartrósica de tipo sindesmósica que no tiene movimiento. Luego tenemos a la tarso-metatarsial,
que une a los tarsos y a los metatarsos. Es una articulación diartrósica de tipo artrodia y que tiene un movimiento deslizante. Luego tenemos al metatarso falangiana, que une a los metatarsos y a la primera fila de falanges. Luego tenemos a la articulación metatarso-falangiana, que une a los metatarsos y a la primera falange. Esta es una articulación diartrósica de tipo gínglimo y que tiene un movimiento angular. Luego tenemos a la articulación interfalangiana proximal, que une la primera y la segunda falange. Es una articulación diartrósica de tipo gínglimo con un movimiento articular. Y por último tenemos a la articulación interfalangiana distal, que une la segunda y la tercera falange. Es una articulación diartrósica de tipo gínglimo y con movimiento angular. Y bueno, después de todo esto dicho, espero que les haya ayudado esta videoguía sobre el estudio de las articulaciones. Gracias.